Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, venimos a la casa del Señor a celebrar con alegría la Eucaristía de este sexto domingo del tiempo durante el año. La palabra de Dios y su cuerpo y sangre hoy nos colman de bienes espirituales para ser verdaderamente felices, bienaventurados. Celebrar juntos nuestra fe nos impulsa a llevar esa misma felicidad a los hermanos, especialmente a los más necesitados, promoviendo la justicia y la paz. Con esperanza, cantamos juntos para iniciar esta celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este domingo 16 de febrero, estamos ya en el sexto domingo y así comenzamos también esta sexta semana del tiempo ordinario. Estamos caminando en nuestra vida de fe, queridos hermanos. Vamos a estar atentos siempre a esta palabra de Dios que nos invita y nos llama a la conversión. Al iniciar nuestra Eucaristía, por eso humildemente de rodillas le pedimos perdón al Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Y tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Así habla el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Él es como un matorral en la estepa, que no ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhóspita. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que pone en el Señor su confianza. Feliz el que pone en el Señor su confianza. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Feliz el que pone en el Señor su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Feliz el que pone en el Señor su confianza. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento.
porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Feliz el que pone en el Señor su confianza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta es la bienaventuranza, según San Lucas. La bienaventuranza la tenemos también en el capítulo 5 de San Mateo, las 8 bienaventuranzas. Aquí también hay otra diferencia interesante en cuanto que Jesús, según San Mateo, sube a la montaña, se sienta como el catedrático, como el maestro, y comienza a dar los nuevos mandamientos, es decir, las 8 bienaventuranzas. El sentarse, subirse a la montaña significa el lugar de los dioses. Jesús
es Dios. Jesús es el nuevo Moisés que sube a la montaña para recibir los nuevos preceptos del Nuevo Testamento. Bueno, todas estas comparaciones son esenciales y fundamentales para que estudiar la Biblia, llévase yo que fuera, a se mantenía a entender ponata moto para la yayapivana. Sin embargo, aquí Lucas es lo contrario. Lucas dice que al bajar, pero después de haber tenido un encuentro personal con el Señor. Lucas pues es mucho más práctico. Lucas es bien parenético y claro, Lucas era discípulo de Pablo. Pablo es parenético. Parenético quiere decir de acción directa. No hay gopitante, amor y no predicañan de, sino que Lucas por la pinta, estilo Pablo también, era bien fogoso, bien fogoso. Entonces lo que él pensaba, bueno, Peña Moyana, era medio ansioso. Peñan de Yara y añade, bueno, ne pues era dale ña pone no ya pues a mí venía la ya y coabe ya va peña mañana ya esa chepinimba o el angelito o pe ya pues ya apa ya anda ya pues va ya pues va pe va cristiano do usted y Lucas y nosotros estamos leyendo el evangelio de Lucas. Entonces tiene ese encuentro con el Señor. Primero es eso. Y entonces después de encontrarse con el Señor, él ya es bien práctico porque lo primero que hace es bajarse, se encuentra con sus discípulos y llama a 12 de ellos. Pero y cota vende la apóstol, porque coan apeña pi cuama pe estama veico burishen die pejendupama va para la QPM mogo topa ya pijina lleva peñan de yara de cuáles son los mandamientos, las normas, parenético. ¿Qué es lo que vamos a poner en práctica? Dale, listo, los 12, vengan aquí. Los 12 significa, según la cabalística numérica, quiere decir lo universal. 4 veces 3 o 3 veces 4. Norte, sur, este, oeste. O sea, todos nosotros entramos dentro, todos entramos dentro de esta gran misión que el Señor nos confía. La misión de evangelizar, de anunciar la buena noticia. Pero para eso, ¿qué hacemos, queridos hermanos? Dice, al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Eso también nosotros decimos, incluso en la política decimos, Yahana, entonces, vamos a encontrarnos en la llanura, vamos a encontrarnos ahí en el lugar de la pelea, vamos a encontrarnos allí en el lugar donde será el combate. La llanura también, para el pensamiento bíblico, quiere decir el lugar de donde se hace la batalla. Ellos se esconden en las montañas, pero no en las montañas. Cuando los ejércitos se van a confrontar, bajan a la llanura. Así también, ¿se acuerdan? La batalla de los filisteos contra los israelitas, la misma cosa. Bajan a la llanura, ¿verdad? Y entonces es el lugar donde van a pelear, es allí, en ese lugar donde vamos a encontrarnos. Entonces Jesús aquí baja ya a la llanura. Vamos a vencer al mal. Ya esa tamaba lo guañan contra lleva ma contra la ñañemoita para poder vencer. Y estaban allí muchos, dice, de sus discípulos. Estos ya son apóstoles, estos 12 a quien los ha llamado, ¿verdad? Y entonces también una gran multitud que venía de todas partes, Judea, Jerusalén, Tiro, Sidón. Y aquí Jesús les da sus bienaventuranzas. Vamos a pelear contra todo lo que es lo negativo. Y por lo tanto, felices los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Quiénes son los pobres, queridos amigos? No estamos haciendo una defensa, ¿verdad?, de la pobreza. Algunos pues entienden mal. No, el cristianismo aquí es la pobreza, que esto, tenemos que ser pobres. No entienden. Entonces la herencia de UP. El pobre, queridos amigos, es aquel que entiende que los bienes materiales no son los elementales y los fundamentales que nos llevarán y nos mantendrán siempre aquí sobre esta tierra. Somos pobres en el sentido de que utilizamos, nosotros recibimos y agradecemos los dones de Dios, pero para vivir bien aquí sobre esta tierra y no apegarse, no acumular, no robar a los demás, no adueñarse de los bienes de Dios que les pertenece a todos. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de organizarnos para que todos vivamos bien. Es esa pobreza de un desprendimiento
y no de un egoísmo. Entonces después dice, felices ustedes los que ahora tienen hambre. Ñande vare apana, digo, entonces no. El hambre significa, queridos amigos, ese deseo siempre de buscar y de estar atentos. Una vez tenemos la yagua al día. Entonces iba a ser un perro que te sirve para cuidar la casa, porque va a estar siempre despierto, va a estar siempre atento. En un garullo de todo el momento ya hoy te 24 horas. ¿Qué tal que era muta la de yagua? Entonces el cristiano tiene que estar atento siempre a todo lo que puede ser alguien que quiere, entre comillas, robar tu vida, robar tu casa, robar tu paz. Entonces ese es el tener hambre, estar atento siempre, hambre de Dios. Felices ustedes los que ahora lloran. Siempre no. Llorar aquí quiere decir ser caritativos, ser generosos. O mejor dicho, tenemos que ser sensibles a la necesidad de los demás. Hay muchos que no se dan cuenta y que no ven la pobreza del otro, el sufrimiento del otro. Pasa al lado del otro y que le coma michi, Entonces ese no es capaz de llorar con su hermano por su desgracia, por su desdicha. Tenemos que ser capaces y ser sensibles, y por eso lloramos ante las injusticias, ante las cosas negativas que existen en nuestro mundo. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan y los insulten y proscriban el nombre de ustedes. Y claro, porque cuando vos metés el dedo en la llaga de esa persona que se está aprovechando y que está haciendo cualquier cosa, y vos le decís, no, es que te va a perdonar así nomás. Hasta en sus vacaciones le vamos a buscar dónde está y lo vamos a hacer asesinar o vamos a hacer cualquier otra cosa, ¿verdad? Y eso es lo que sucede entre nosotros, queridos hermanos. Así es que, ñañangare, coque, yaye sapeague, y vamos a entender lo que Dios quiere, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor de entender su palabra y de ponerlo en práctica. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en Jesucristo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y nuestras peticiones. A cada intención respondamos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, mensajera de las bienaventuranzas del reino, para que, movida por la gracia del año jubilar, persevere en su misión de acercar a todos los hombres a la misericordia de Dios. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes del mundo, para que no se dejen dominar por el afán de poder y trabajen por una sociedad más justa y fraterna, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, para que experimenten el consuelo y la cercanía de Dios y el alivio en su sufrimiento, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios misericordioso y bondadoso, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recorre.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, y ahora dirigimos nuestra oración a nuestra mamita María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.